y ha derramado de su gloria sobre nosotros. Y ha derramado de su Espíritu Santo y de su amor sobre todas las cosas. Como Padre, Él tiene lo que necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos de su amor. Amén. Este día, mi esposo, su pastor, me delegó para poder traer esta palabra a usted. Y antes de que empecemos a ver la palabra, a oír la palabra, quiero que usted levante su mano. Tenemos una petición de oración y queremos que usted, yo quiero que usted me ayude, que usted ore como que usted tuviera esa necesidad. Amén. Es alguien que ha recibido un tratamiento de cáncer y que va a ser chequeado para ver si el cáncer todavía existe o ya no. Así es que nosotros confesamos que el Señor es nuestro sanador. Amén. Levante su mano derecha, por favor, y de una vez vamos a orar por la palabra. Póngase de pie, por favor. Cuando un pueblo se levanta a clamar al Señor, los cielos se abren. La Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo, el Señor oirá desde los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque podemos sentir tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Padre, levantamos la petición que mi hermana pone delante de ti, suplicándote, Padre, para que, Dios mío, tú extiendas tu mano. Y ese día, Padre, que ella visitará al doctor para recibir la respuesta, Señor, que ella necesita. Padre, venimos declarando victoria sobre su vida. Venimos declarando sanidad, Señor, divina. Venimos declarando, Padre, que tú eres fiel sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús también pongo este momento, Señor, en tus manos. Permite que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, en tierra apropiada, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que esta palabra, Señor, abrirá nuestro entendimiento por tu Espíritu, Padre, y que no vamos a salir igual, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, quiero decirle que nuestro pastor no está en medio de nosotros porque anda ministrando en algunas iglesias del área de Sacramento. Así es que el día de mañana él regresa a casa. No le diga que le vamos a celebrar su cumpleaños, por favor. Va a ser un secreto, amén. Aunque él me dijo esta semana, dijo, Luz, ¿sí te acuerdas que voy a cumplir años? Y le dije, claro que me acuerdo, ¿cómo lo voy a olvidar, verdad? Así es que vamos a bendecir a un hombre que Dios nos ha dado. A mí me lo ha dado como esposo, me lo ha dado como padre de mis hijos, me lo ha dado como mi pastor, me lo ha dado como mi cobertura, y a usted también se lo ha dado como un padre espiritual, como aquel hombre que lo cubre, que Dios ha puesto en su vida. Amén. Y que pelea las batallas también por usted cuando tiene batallas. Y también quiero, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida. No todos estaban el día viernes. A mi hermano Antonio. Mi hermano Antonio, bienvenido a su casa. Le digo esto porque usted fue partícipe de la intercesión. Cuando Prodi aquí se paraba y decía, saludo a mi esposo allá en Guatemala, ¿verdad? Y él estaba allá mirándonos desde Guatemala acá. Pero bendecimos a Dios porque Dios ha sido fiel. Todo lo tiene Dios en control. Dios no pierde control de nada. Antes de que nosotros abramos nuestra boca para expresar nuestras necesidades, Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Así que bienvenido, hermano Antonio. Él es un hijo espiritual de esta casa. Y bendecimos a Dios porque Dios lo ha traído a este lugar juntamente con su familia, con sus hijos y con su esposa. Amén. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar y usted me va a ayudar, usted va a abrir su corazón. Y yo creo que el Señor tiene algo muy especial para usted. Usted sabe que este ministerio, Dios nos ha bendecido con una unción de liberación. Que nosotros enseñamos y creemos en la importancia de la administración para liberación de nuestra alma. Así que el tema que le voy a traer es un tema en el cual
mi corazón tiene convicción de que es necesario para nuestra vida. La administración y la liberación de nuestra alma juega un papel muy importante durante el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra. ¿Sabe? Yo oía el día de ayer a una mujer en un programa de noticias. Esta mujer trabaja, y mire el comentario que le voy a hacer. Ella trabaja en un lugar donde examinan a los muertos. Y esta mujer decía de que la experiencia que ella ha tenido y que ella realmente le agradece a Dios es que cada mañana que ella abre sus ojos, ella disfruta cada momento de su vida. En su trabajo, ella ha podido valorar lo que es la vida. Entonces nosotros, pueblo amado, tenemos que ir en pos de lo que Dios nos ha dejado para nosotros. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creería que vería la bondad en la tierra de los vivientes. Entonces así tenemos nosotros que ver la vida. Pero realmente tenemos un territorio que conquistar. Y esto lo marca bien claro la palabra del Señor. La palabra nos enseña que nosotros, el Señor nos da la salvación, nos limpia con su sangre, pero que realmente ese es el comienzo de una gran tarea que tenemos por delante. Ese es el comienzo de un trabajo muy fuerte que nos espera en la vida como creyentes. Y bendito sea Jehová, porque la Biblia dice que en Oseas dice de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero bendito sea Jehová, que cuando el Señor viene a nuestra vida, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Y en esa luz viene la revelación de su palabra en nuestra vida. Y Dios nos va mostrando qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar, qué tenemos que tomar y qué tenemos que despojarnos. Y quiero comenzar a usted hablándole acerca de la fortaleza. Yo creo que usted tiene una idea de qué es una fortaleza, pero sin embargo le quiero hablar un poco antes de empezar el tema. Fortaleza es un recinto fortificado, preparado para resistir ataques o invasiones. O sea, de que ahí está bien claro de que va a haber batallas. Un castillo y una ciudad son fortalezas. Y un concepto más amplio es el de fortificación, que es una edificación militar construida para funcionar como defensa durante una guerra. Las fortificaciones más amplias son las fortalezas. Y la fortaleza también es un sinónimo de fuerza y vigor. Es algo que se va a poner entre dos bandos, se va a poner en medio. Ahora, le quiero hablar que en el Antiguo Testamento, una fortaleza, cuando se habla en el Antiguo Testamento de una fortaleza, se refería a una casa o a un edificio fortificado. Se utilizaba para la protección contra el enemigo. Usted sabe que el pueblo de Israel realmente es maravilloso, porque la Biblia dice que a paz nos ha llamado Dios. Pero si nosotros vamos a ver la vida de los israelitas, nos damos cuenta que ellos todo el tiempo estuvieron en batalla. Y es tan maravilloso como Dios nos abre a nosotros el panorama. Y yo me ponía a pensar y veía en su palabra cómo el Señor, la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Que tenemos que perdonar, claro que sí. Pero si usted ve las batallas de los israelitas, cuando ellos entraban a un lugar, cuando ellos lograban botar las murallas de aquel lugar, ellos no tenían misericordia de sus enemigos, sino que hacían lo que Dios les había enviado a hacer. Los enemigos del pueblo de Dios eran enemigos de Dios. Entonces, claro, yo voy a perdonar a mi hermano si me ofende, claro que sí. Voy a perdonar a mi esposo me va a perdonar a mí, mis hijos me van a perdonar a mí, yo voy a perdonar a mis hijos, yo voy a perdonarlo a usted como oveja, usted me va a perdonar a mí también como su madre espiritual. Pero le voy a decir algo, en el mundo espiritual no
podemos ignorar que hay un mundo espiritual abierto de parte de Dios y de parte de las tinieblas. Entonces, cuando Dios a nosotros nos enseña que tenemos que derribar a nuestros enemigos, se está refiriendo al mundo espiritual, a las potestades, a las fuerzas demoníacas de maldad, que ellos no tienen misericordia. Cuando ellos se levantan contra usted, cuando ellos se levantan contra mí, lo hacen sin misericordia. La Biblia dice que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ser hijos, pero también nos ha llamado a ser hombres y mujeres de guerra. Hombres y mujeres que aprendamos a guerrear, que sepamos cuáles son las armas que Dios nos ha dado para vencer a nuestro adversario, para poder derribar aquellas cosas que se levantan en contra de ti. Cuando tú quieres hacer el bien, cuando tú quieres avanzar, cuando tú quieres prosperar, son fuerzas malignas que no se miran, pero que existen. Una de las cosas que al enemigo le conviene es que el pueblo sea incrédulo, para que así no lo detecte. Pero sin embargo, no podemos nosotros ser indiferentes a una verdad que la Biblia cuando el Señor Jesús vino a echar fuera demonios, pueblo amado. Vino a hacer muchas cosas, pero yo quiero avanzar. Y le quiero dar este versículo que es clave para este tema. Proverbios 21:22. El sabio conquista las... Hermanos amados, este micrófono. El sabio conquista la ciudad de los fuertes. Y esa palabra fuertes es la palabra Gibor. Y arrasa la fortaleza en la que confían los demonios. Por eso que usted, y lo vuelvo a leer, por favor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en la que confían. El sabio conquista la fortaleza de los demonios. Usted y yo hemos sido llamados a conquistar la fortaleza de los demonios. No podemos nosotros decir, es que ahora estoy tranquilo y ahora no voy a hacer nada. No. Nosotros tenemos que entender que hay batallas que tenemos que pelear porque no tenemos para dónde escoger. Pero ¿qué son, hermanos, las fortalezas que Satanás ha levantado en nuestra vida? Le quiero hablar a usted de los fundamentos y columnas de una fortaleza. El enemigo ha querido destruirnos desde el vientre de nuestra madre. El enemigo ha querido destruir desde la niñez, nos ha querido destruir. Porque él sabe que si levanta fortalezas desde el vientre, él sabe que si levanta fortalezas en tu niñez, vas a tener problemas fuertes cuando seas un adulto. No vas a poder desarrollarte sanamente como un padre, como una madre, como un hombre y como una mujer de Dios. Por eso que el enemigo levanta esto como fundamentos. Le quiero mencionar, son muchos los fundamentos, pero le quiero mencionar algunos que son muy importantes. Por ejemplo, él hace una fortaleza por medio de las maldiciones ancestrales. Él hace una fortaleza por medio de las entregas de consagración a los ídolos. Usted sabe que usted allí, si usted no tuvo responsabilidad, usted no tuvo la culpa, pero sin embargo, muchos de nosotros, en nuestra niñez, por la ignorancia de nuestros padres, por la ignorancia de nuestros abuelos, fuimos entregados a una potestad. Ellos le llamaban santo, ¿verdad? Pero en realidad, detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, nosotros
Muchas veces tenemos que investigar qué hubo en nuestra familia. Usted tiene que investigar de su abuela, de su abuelo. Usted tiene que investigar, ¿sabe por qué? Oía a ciertas personas que trabajan aconsejando matrimonios, que son gente que trabajan en lo secular y son consejeros matrimoniales, y ellos decían esto. Yo creo que usted tal vez lo vio, eso salió en las noticias. Dice de que ellos tienen comprobado que en una pareja, si este es el varón y esta es la hembra, si el varón, sus padres se divorciaron, pero los padres de la mujer no se divorciaron o viceversa, tienen 2 veces las probabilidades de un divorcio. Pero que si los dos, el varón y la hembra, el matrimonio, los dos vienen de padres divorciados, se multiplica a 4 veces la posibilidad de poder nosotros ser afectados con un divorcio. Entonces yo le quiero decir esto: si ellos, que no tienen el entendimiento de Dios, pero por las experiencias que ellos oyen, por los casos que ellos reciben, han podido llegar a detectar esto, ¿cuánto más nosotros, que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que cuando tú le clamas, que cuando tú gimes en tu aflicción, Dios te escucha y te abre los ojos? Y yo lo voy a comprobar con la palabra, cómo Dios abre los ojos y para qué los abre. Prácticas del ocultismo. No podemos tampoco ignorar que en estas prácticas se levantaron fortalezas donde los espíritus inmundos creen tener derechos sobre tu vida, creen tener derechos sobre tus hijos, creen tener derechos sobre tus nietos, porque son fortalezas. Y aunque ellos son, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, el creyente se puede enfrentar a situaciones donde se va a ver atacado, donde va a haber situaciones que realmente usted a veces se va a sentir, pero ¿esto de dónde viene? Si yo no estoy en pecado, ¿de dónde vino este ataque a mi vida? Usted también puede ver cómo se multiplican las situaciones en las familias y brinca un espíritu de una generación, brinca a la otra. Porque ellos creen tener derecho. Por el tiempo que las maldiciones han permanecido en nuestras familias, se hicieron fortalezas. Y es entonces por eso que nosotros tenemos que levantarnos a romper esas fortalezas. Porque claro que Dios nos ha dado autoridad, claro que sí. Pero tenemos que tener la revelación de cómo nosotros vamos a destruir esas fortalezas. Por también otra de lo que el enemigo ocupa para hallar derechos legales sobre nuestra vida y levantar fortalezas son las declaraciones negativas. Y también los pactos con la enfermedad. Usted sabe de que hay gente que puede enfermarse y puede visitar a un doctor y todo va a estar bien. Pero realmente hay enfermedades que están relacionadas con espíritus de enfermedad. ¿Usted se recuerda cuando el Señor encontró a aquella mujer encorvada? La llamó el Señor. Yo creo que yo me estoy adelantando, pero el Señor la llamó y la sanó de un espíritu de enfermedad. Entonces, no todas las enfermedades necesitan un doctor. Ni todas las enfermedades necesitan liberación de un espíritu inmundo. Pero para eso necesitamos detectarlo por medio del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre de dónde ha venido eso. Porque hay gente que cuando va al doctor no le encuentra nada. Siente que se muere. Pero cuando llega al doctor le hacen todos los exámenes habidos y por haber y no encuentran nada, ni una evidencia. Hay gente que nomás entra a la oficina del doctor, al consultorio, y está bien, no tiene nada. Pero nomás da la vuelta y se siente enfermo y se siente que se muere. Yo recuerdo hace algún tiempo, hace como unos 2 años, yo creo que algunos de ustedes
conocen a este joven. Este joven, la hermana vino a pedir ayuda. Y el hijo de ella miraba al espíritu de muerte en su casa. Y si él iba a la cocina, ahí estaba. Si él iba al baño, ahí estaba. Si él estaba en la sala, ahí estaba. Entonces él lo que hacía era correr a la emergencia. Y a cada rato le decía a su mamá, todos los días, cuando ya caía la noche, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. Y la mamá ya se había cansado de tanto, y los paramédicos ya estaban cansados de tanto ir a esa casa. Entonces cuando ya nadie le hacía caso, yo recuerdo que este muchacho, este joven, tenía como 16 años, él solo se iba caminando a la emergencia. Y entonces lo trajeron. Y mi esposo lo atendió. Y fue libre del espíritu de muerte. Hoy ya no tiene esos problemas. Pero ve cómo puede venir el enemigo a enfermar aún nuestro cuerpo. También pacto con la tristeza puede ser una fortaleza. Hay gente que tiene temporadas donde está bien, pero hay temporadas donde las personas entran en una depresión, entran en una tristeza y como que se acostumbraron. Se acostumbraron a que el tiempo de la paz, el tiempo de la felicidad, el tiempo de la alegría se terminó. Entonces la persona provoca. ¿Sabe usted que los psicólogos dicen de que alguien puede provocar la enfermedad en su cuerpo? Y es así. Y yo lo creo. Y de verdad sienten los síntomas. Pero ellos solo estoy enfermo, estoy enferma. Entonces provocan. Y eso trabaja así como el espíritu de muerte. ¿Usted sabe el espíritu de muerte? Usted puede gestar un espíritu de muerte hacia usted por las declaraciones, por guardar cosas de gente, de su familia que murió. Mire, esto lo vivió mi familia, la familia de mi padre. Mi padre era el primogénito de mis abuelos. Cuando mi padre murió muy joven, a los 42 años. Mi padre se cayó y se abrió el cerebro y quedó en coma. Y mi padre murió. Entonces mi abuelo entraba a la recámara de mi padre a acariciar su ropa. Y no lo sacaban de ahí a mi abuelo. A los 3 meses mi abuelo murió de un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque se gestó un espíritu de muerte en él. Porque él hizo de la tristeza una fortaleza. Y el enemigo ocupa todo eso como un derecho legal. Es como que usted y yo le estemos entregando una llave. Ok, puedes abrir la puerta de mi casa. Así es esto. Ya le expliqué también el pacto con la muerte. Usted sabe cómo ahora se ha destapado esto bien fuertemente. Esto se ha oído mucho en el área de México, los altares de la muerte, los altares para la muerte, la gente que adora la muerte. Pero hay personas que yo lo han traído. Aquí ya hay altares en Estados Unidos donde ellos han venido y han traído esa potestad. Esas son pactos, esas son fortalezas que pueden llevarse a una ciudad. Y por eso de que nosotros tenemos que detectar qué fortaleza hay. Y Dios nos va a revelar a nosotros cómo vamos a derribar esas fortalezas. Pacto con la muerte, ya le expliqué, ¿verdad? Ok, vamos a seguir adelante. Pensamientos cautivos también es una fortaleza y de esto le quiero hablar yo. ¿Sabe? Porque esto trabaja así. Satanás toma nuestras acciones y las convierte en una identidad. Le voy a explicar cómo es esto. Si alguien, por ejemplo, le voy a poner, estos ejemplos son sencillos y pueden haber otra clase de situaciones. Si alguien miente, por ejemplo, le llama mentiroso. Si alguien robó, le llama ladrón. Si alguien pecó, le llama pecador. Y le voy a decir,
Hay una diferencia en hacer cosas vergonzosas y ser una vergüenza. Usted sabe que a veces cuando alguien de la familia persevera en cosas malas que trae vergüenza a toda la familia, que trae dolor, a veces la persona comete el error de decirle a la persona: eres una vergüenza. Y eso es erróneo, porque Satanás ahí se está abriendo una puerta para que Satanás engañe a esta persona y la persona toma esa identidad y diga: yo soy una vergüenza. Entonces ahí ya hubo una puerta abierta para que una fortaleza de una identidad errónea e equivocada venga contra esa persona. ¿Sabe por qué? Porque estas situaciones pudieron ser situaciones que un día nos alcanzaron, pero realmente esa no es nuestra verdadera identidad. Y estas son las fortalezas de pensamientos equivocados que pretenden atarnos. Mire, y le quiero hablar de esto, me voy a detener un poco en esto de la mente, porque usted sabe que Dios nos ha llamado a un trabajo de administración y liberación, y hemos tratado diferentes casos, y lo que le voy a explicar es porque yo lo he visto en las liberaciones. Fortalezas de la mente es el cuadro mental impregnado con desesperanza por las experiencias que tuvieron. Una mala experiencia vergonzosa, por ejemplo, pudo habernos marcado y afectado, que hace que el creyente tome malas decisiones. Y esto, hermanos, es bien fuerte. ¿Qué puede provocar una fortaleza en la mente? Heridas emocionales pueden venir y afectar y levantar una fortaleza en la mente de aquellos hombres y mujeres que aman al Señor. Las separaciones, los abandonos pueden venir a afectar y levantar una fortaleza de tal manera. ¿Se imagina usted que una persona la abandone su padre, por ejemplo? Una familia que lo abandonó la madre. ¿Se imagina cuando la madre abandona? Eso es más difícil todavía. Las batallas que tienen que librar estos hijos, las batallas que tiene que librar ese esposo que se quedó en casa. Y por eso que es bueno conocer esto, para no permitir que el enemigo use esto contra nosotros y nos detenga y ponga en nosotros bloqueos mentales. Si algo, hermanos, es bien peligroso, y se lo digo porque yo he tenido varios casos, cuando la persona tuvo un evento difícil, traumático, podríamos decirlo así, en ese momento hay personas que bloquearon su mente. Esto no pasó. Así como lo oye, esto no pasó. No lo volveré a recordar. ¿Y sabe cuál es el peligro de todo esto? Que hay personas que cuando permiten los bloqueos mentales en su vida, o sea, nadie toca esto, ¿no te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Y no es que no se acuerden, es que no se quieren acordar. No me hables de eso. Entonces levantan una fortaleza, y esa fortaleza los hace insensible a todo lo que les pasa. Se vuelven como hierros, se vuelven resecos, se vuelven indiferentes. Es una fortaleza que no te permite vivir una realidad. Y si no llegamos a la realidad, no podemos ser liberados. Para poder ser libres de las fortalezas en nuestra vida, tenemos que confrontar ese momento. Tenemos que volver a traerlo a memoria en una administración y en una liberación. Necesario es. Pero nosotros no podemos hacerlo los disimulados y guardar los secretos familiares. Hay familias que dicen: nadie hable de esto. No le digan a nadie lo que nuestra familia ha pasado.
y lo guardan como un secreto. Pero ahí lo único que están haciendo es permitiendo que Satanás levante una fortaleza que años más tarde va a venir a dañar su vida. Que años más tarde va a ser como una bomba de tiempo que va a reventar y va a destruir y va a hacer estragos. ¿Acaso no hemos visto nosotros, en medio de nosotros y las congregaciones, no solamente nuestra congregación, todas las congregaciones de la tierra? ¿Acaso no hay gente que llega y que danza, que toca instrumento, que canta, que predica, y de repente ya no están? ¿Por qué no están? Porque no detectaron las fortalezas que Satanás había levantado. Y un día, con una situación que se activó toda esa fortaleza. Y entonces esa fortaleza va a destruir a uno mismo. Me decía mi esposo en este momento, que está ahí en Sacramento, dice que llegó un varón y le dijo: yo a usted lo conozco por años, porque yo lo he oído. Y él le dijo: sí, es que yo, le dijo, estuve bajo la cobertura de un ministerio de Oregon. Y yo soy apóstol, pero ahora no tengo ni iglesia. Y mi esposo: ¿cómo que eres apóstol y no tienes ni congregación? Y dijo: no, porque mi esposa se fue con otro y no soporté el vituperio y me tuve que venir a otro estado. ¿Qué pasó ahí? Una esposa de un hombre de Dios. ¿Qué pasó allí? De una mujer que Dios la había llamado a trabajar juntamente con su esposo, a unirse a la visión de su esposo, a amar las hijas que Dios les ha dado en las congregaciones, a cubrirlas, a bendecirlas, a pelear batallas por ellas. Ella fue vencida por una fortaleza, no cabe duda, que en ella estaba y que dio a luz una gran destrucción. Porque no solamente se destruyó un hogar, sino que también se dañan los hijos y también se daña un ministerio. ¿Por qué? Porque hay fortalezas en nuestra vida que nosotros no hemos trabajado. Yo le hablaba a las mujeres este miércoles. Le hablaba a las mujeres la diferencia de la decisión a la diferencia de la determinación, que es bien diferente. Porque cuando nosotros decidimos, yo le explicaba a ellas, les ponía un ejemplo fácil. Alguien dice: bueno, yo quiero un día tocar el piano. Yo quiero, pero está así, yo quiero un día tocar el piano. Pero cuando usted determina que usted va a aprender el piano y que usted va a tocar el piano, entonces usted se va a comprar un piano. Entonces usted va a buscar cómo aprender el piano, porque usted ya determinó. Así es en Dios. Nosotros tenemos que ser gente, no solamente que tomemos decisiones, 2500 decisiones se toman al día desde que usted se levanta hasta que se acuesta. 2500 pensamientos donde usted toma decisiones. Pero, ¿será que usted lleva esas decisiones a la acción? No. Usted solamente lleva a la acción aquellas decisiones que se convirtieron, que usted las convierte en determinación. Y cuando usted determina, usted actúa. Cuando usted determina, usted no descansa hasta alcanzar lo que usted determinó que usted va a hacer. Y es por eso que es bien importante nuestra vida en el Señor, nuestro carácter, desarrollar un carácter de responsabilidad con nosotros mismos. Que nosotros podamos trabajar. Yo no voy a poder llevar a cabo mi determinación si yo no trabajo fuertemente. Yo tengo que trabajar y voy a tener que brincar barreras, los obstáculos que se vengan para que yo llegue a cumplir mi determinación. El propósito de esa determinación, yo sé que van a haber barreras, pero desde que yo determiné, esas barreras no me van a estorbar. Esas barreras no me van a detener, porque yo ya determiné que voy a llegar y voy a llegar y voy a llegar. Y eso es bien importante, hermana. En el ministerio, ¿cuántas anhelan ministerio? Denle un aplauso al Señor. Ustedes anhelan ministerio, pues desean algo muy lindo y muy hermoso. Pero en el ministerio se tiene que tener un carácter determinado.
que no depende de que si hay o no hay, que no depende de quién está contigo y quién no está contra ti, no, sino que tú ya determinaste aceptar el llamado divino de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, no tenemos que ser de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Ese es el carácter de una mujer de Dios, de una mujer guerrera. Ese es el carácter de un hombre de Dios, de un hombre guerrero. El carácter de la determinación. Usted sabe y se recuerda, yo creo que usted sabe recordar, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, dice la Biblia que se taparon. ¿Por qué? ¿Por qué se taparon? Porque se vieron desnudos y les dio vergüenza. Les dio vergüenza. Entonces se taparon. Y eso es tipo de cuando nosotros no enfrentamos nuestra realidad. Es tipo que nosotros queremos esconder lo que nos hace daño. Por ejemplo, también una pérdida de trabajo, que es algo que usted diga, pero es lo más común. Pero hay personas que por una pérdida de un trabajo puede levantarse una fortaleza de inseguridad y puede venir a afectar aún sus miembros, hermanos amados. ¿Usted sabe que los espíritus se esconden en los miembros? Claro que sí. Hace años, un hijo de una tía mía en El Salvador, yo estaba recién convertida, ¿sabe? Pero a mí me gustaba. Mi esposo y yo, desde que venimos al Señor, nos gustaba la enseñanza. Y yo había aprendido algunas cosas. Y recuerdo que mi tía me llamó, me dijo que mi primo estaba en coma, estaba paralizado en una cama y tenía como 18 años. Entonces el Señor me habló y me bajó un rema. Y le dije, ¿sabes qué, tita? Tita es mi tía. Tita, ¿sabes qué? Anda al hospital. Ponete en la cartera un bote de aceite, le dije. Y vas a hacer esto, le dije. Vas a ir y vas a ungir sus manos. Y le vas a ordenar a Satanás y al espíritu de muerte que suelte esas manos. Y vas a ir sobre su cabeza. Y le vas a ordenar a Satanás que suelte esa cabeza. Y vas a ir sobre sus pies. Y le vas a ordenar al espíritu de enfermedad y de muerte que suelte esos pies. Y bendito sea Jehová. El Señor levantó a mi primo. Y ahora está sano sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo el enemigo por una experiencia mala quiere atar tus manos, quiere atar tus pies, quiere atar tus labios, quiere destruir tu potencial? Yo le invito a usted, hermanas amadas, que ustedes agarren la enseñanza del miércoles. Yo ahí di un ejemplo de una mujer que yo oí, que es una mujer asiática, pero que es maestra aquí en Estados Unidos. Como ella se frustraba al ver que sus alumnos, se lo voy a decir rápido, las hermanas ya saben, lo oyeron y está grabado, como ella siendo maestra y viendo el potencial de más fuerte en unos que otros, los muchachos sacaban el mismo grado en sus notas. Entonces ella empezó a preocuparse, pero ¿cómo es posible que a este le ve un gran potencial y saca la misma nota que aquel que ni le importan los estudios? Entonces dice que ella abandonó esto y se fue a estudiar psicología a la universidad. Porque ella quería descubrir qué pasaba en esto, por qué era eso, qué estaba bloqueando ese potencial de estos jóvenes. Que si ellos llegaban a entender eso iban a tener un gran futuro. Y ella descubrió que era la determinación. Que no solamente es tener talento, sino que es tener determinación. Entonces ve cómo hay potencial bloqueado por fortalezas en nuestra vida. Entonces las malas experiencias pueden levantar fortalezas en nosotros si nosotros no estamos atentos y no clamamos al Señor, detectar lo que nos persigue. Porque ¿por qué a veces reaccionamos como reaccionamos, hermanos amados? Porque ante situaciones reaccionamos mal. Que a veces los demás se quedan paralizados de ver la reacción de una persona que usted no le conocía de ese lado. Pero al ver la mala relación usted se queda impactado. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos?
cuando reaccionamos mal ante situaciones? ¿Por qué batallamos con las mismas situaciones? Porque esa desconfianza que no te deja vivir, anda angustiado. A lo mejor me quieren tender una trampa. A lo mejor mi esposa se quiere ir con otro. A lo mejor mi esposo se quiere ir con otra. A lo mejor mis hijos andan haciendo algo malo. Ore. Usted tiene que aprender a orar. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, guarda mis espaldas. Esa es mi oración todos los días. Guarda las espaldas de mi esposo, Señor. Guarda las espaldas de mis hijos y guarda las espaldas del ministerio que nos has entregado. Sí, porque yo tengo que vivir mi vida confiada en el Señor. Yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que confiar que Dios va a cuidar a mi esposo. Yo no necesito andar detrás de mi esposo. Es más, hermana, usted me revisa mi teléfono, yo casi no le llamo cuando él está afuera. Y si le llamo y si le mando un texto, le digo, papito lindo, ¿cómo estás? Eso es todo. Cuando pueda me llama si tengo algo importante que decirle. Pero yo no necesito andar detrás de él. Él no necesita andar detrás de mí. Yo no necesito andar detrás de mis hijos. Yo los cuido, yo proveo la comida. Aquí están, hijos, la hora de la comida, sus necesidades. Claro, ¿verdad? Si yo veo que no viene, ¿dónde estás, hijo? Mi hijo Douglas estuvo en la Universidad de Oregon por un año. Nunca se había separado de nosotros. Pero no hubo una noche que yo no mandara un mensaje: papi, ¿cómo estás? Good night, bendiciones. Pregúntale a Douglas. No hubo una noche que mi hijo no recibiera un texto de parte de su madre para preguntarle cómo estaba. Pero yo no podía estar viviendo en desconfianza. Porque realmente esa es una fortaleza. La desconfianza no te deja respirar. La desconfianza no te deja vivir. ¿Por qué? Porque se levanta una fortaleza de persecución. La Biblia dice que hay quienes huyen sin que nadie los persiga. Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar todo lo que el Señor nos quiere dar. Y ¿sabe lo peligroso de todo esto? Que cuando nosotros permitimos esto en nuestra vida y no paramos responsablemente a desarraigar estas cosas, se convierten en ligaduras del alma. Ese es el problema. Como han estado tanto tiempo allí y se repiten, se convierten en la puerta dimensional para un espíritu que venga a estorbar nuestra vida. Ahora le quiero hablar a usted de las rocas y de los ladrillos de la muralla. Usted sabe que una muralla literalmente tiene rocas, tiene ladrillos, ¿verdad que sí? Es grande una muralla. Ahora, estos representan a los demonios, perdón. La mayoría de veces llegamos a nuestros conflictos hasta la superficie, porque lo hacemos por nuestra propia fuerza. Mire usted, Jueces 7:2. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Nosotros no podemos pretender derribar las fortalezas con nuestras propias fuerzas. No, hermano, ¿cómo está? Bien, todo está bien. Se le está cayendo la casa, se le está cayendo el cerebro, porque está atormentado, no puede dormir. Pero no, todo está bien. ¿Está bien, hermano? Todo está bien, pastor. Pura bendición, pastor. Sí, pero no es verdad. Porque eso es peligroso. Porque ¿sabe por qué? Porque la gente hace eso porque piensa: yo puedo yo mismo vencer esto. Me meto en ayuno y en oración y todo está bien. Qué tremendo. Me recuerdo a una hermana que su esposo oraba, la quería sacar de la iglesia. Entonces, él oraba y ayunaba y se revolcaba en las madrugadas porque decía que era el Espíritu Santo y que ella tenía que salirse de la congregación. Entonces, se la llevó. Y ya después la dejó por otra. ¿Se imagina usted?
¿Por qué? Porque todo lo queremos hacer por nuestra propia fuerza. Y la Biblia es bien clara. No es con espada, ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu, hermanos amados, que vamos nosotros a derribar las fortalezas que se han levantado, que se han tejido en contra de nosotros. Por eso nosotros en la liberación tenemos la enseñanza, mire, y es un ejemplo bien sencillo. Usted sabe que resolver los problemas que están así encima es como quitar la telaraña. Pero nosotros tenemos que ir a la araña y arrancarla, y eso es ir a la raíz de los problemas. Si nosotros queremos mantenernos más que vencedores. Y le quiero hablar de esto. ¿Sabe por qué? Si nosotros no trabajamos en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y no buscamos esas fortalezas que Satanás ha levantado, somos como Lucas dice, 11, 17 y 18. Y Jesús conocía sus pensamientos. Así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Si nosotros no buscamos responsablemente en nosotros esas fortalezas para derribarlas, estamos divididos en nosotros mismos y nuestra vida corre peligro de que esas fortalezas nos dañen en el camino. Por ejemplo, una familia dividida por peleas se desintegra. Si nosotros no buscamos y no procuramos la liberación completa en nuestra vida, oiga, completa en nuestra vida, todo nuestro ser está en división y corremos peligro. Este peligro nos va a impedir avanzar y nos va a traer pérdidas de a todas aquellas cosas que nosotros hemos alcanzado y peligran nuestra consagración. Por eso la Biblia dice, mire el que esté que no caiga, porque corremos el peligro de que nuestra consagración sea afectada. Es por eso que Satanás trabaja contra nosotros desde el vientre, eso lo expliqué. Y le voy a decir algo, y es bien tremendo, y es verdad. Nosotros lo vemos en la vida secular, como una casa dividida se derriba, como un país dividido entra en batalla y hay muerte. Usted sabe lo que está sucediendo en este momento en el país de Venezuela. Usted sabe. Y sabe que nosotros los salvadoreños entendemos eso. Porque nosotros en el año 79 se levantó algo parecido a lo que está pasando en Venezuela. Pero eso fue mayormente contra los estudiantes, contra los universitarios y contra algunos curas de la Iglesia Católica que se levantaron a apoyar a los universitarios y a los estudiantes. En ese tiempo mi hijo Mario nació y por eso no lo puedo olvidar, porque usted tenía que poner una bandera en su carro para darle a entender a la policía de que usted tenía una emergencia de hospital. Y así fue, a mí me agarraron los dolores en medio de la guerra, porque a las 7 de la noche usted ya no podía caminar en nuestro país, el estado de sitio que le llaman. ¿Te acuerdas, meme? Estuvimos nosotros ahí como, entonces nosotros éramos estudiantes, por eso lo vivimos. Se levantó, perdonen hermanos amados, este micrófono me está molestando, si me pueden mejor dar otros, hermano, por favor. Yo me recuerdo que se levantó a protestar lo que eran los jóvenes de las universidades y los estudiantes, más se añadió, bueno, entonces vino el gobierno y se levantó a atacar y a matar los jóvenes como no tiene idea. En medio de esto se levanta un escuadrón de la muerte, que son los ricos queriendo proteger sus propiedades, su dinero, levantó un escuadrón de la muerte, que ese no era ni la policía, decían, pero ellos venían directamente a matar, a torturar a los jóvenes. Yo recuerdo una experiencia que tuve, mi hijo tenía como unos 5 meses, Mario Jr., y yo iba para la tienda, cuando de repente se paró un carro lleno de hombres armados y encapuchados, y lo único que hice fue tirarme, donde estaban unas plantas, con mi niño me tiré, y entonces ellos empezaron a golpear una puerta y a romper las ventanas, y se empezaron a oír unos gritos, y nadie salía de sus casas, aunque oyeran gritos, usted tenía que quedarse donde estaba.
Y se oían gritos de mujer con los niños y al varón y al hombre. Me acuerdo que yo miraba y al hombre lo sacaron y le amarraron los dedos. Estos 2 dedos se los amarraron. Y él gritaba. Y luego llega otro carro y le dice: no, él no es, te equivocaste. Ya estaba golpeado el hombre, ya su esposa estaba asustada porque lo habían apuntado a todos. Nosotros vivimos una guerra así. Y eso es triste. Usted iba a los centros comerciales y empezaban las balaceras. Y a veces nuestros hijos quedaban adentro de la tienda y uno de padre quedaba afuera. Y las puertas se cerraban. Entonces todo eso lo vivimos nosotros en El Salvador. Por eso fue que cuando nosotros venimos a este país, el presidente Ronald Reagan nos dio amnistía. Y de una manera fácil nos dieron papeles. Por eso fue. Pero fue porque realmente para un joven era casi imposible vivir en El Salvador. No había agua, se iban las luces y se oían las balaceras. Entonces, mire lo que está pasando en este momento en Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante una situación así? Es pedirle a Dios: Señor, que se vuelvan a ti. Padre, ten misericordia para que esa división se caiga. Porque sufre todo un pueblo. Gente que no quiere estar en medio de la batalla, está en medio de la batalla, no porque han escogido. Pero que la división levanta una fortaleza. Nadie se quiere dejar. Uno se acusa y el otro se acusa. Y nadie se hace responsable de lo que están haciendo, aunque está bien claro. Hermanos amados, porque hoy vivimos en un tiempo donde usted usa el celular y graba. Y salen grabaciones y lo niegan. Entonces usted ve, pero hay división. Y hay una fortaleza de orgullo también, que nadie quiere darse por vencido. Entonces son fortalezas que dividen hogares, fortalezas que dividen nuestra propia vida. Sí, porque la Biblia dice que el Espíritu tiene una batalla con la carne en nosotros. Pablo dijo: lo que no quiero hacer, hago. Pablo llegó a reconocer que él tenía batallas dentro de él, que en él había división a veces en tomar una decisión cuando tenía que honrar a Dios. Todos nosotros los tenemos, pero la diferencia la puede hacer cuando usted despierta y empieza a clamar al Señor. Yo sé que no me va a dar tiempo, yo quiero ver mi hora. Yo sé que no me va a dar tiempo para terminar, pero yo lo voy a avanzar. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:8: tengan dominio propio, dice esta versión, y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león hambriento, buscando a quien devorar. Y le quiero hablar a usted, hermana Luz. Ustedes nos han hablado mucho de la administración y la liberación, pero yo le quiero explicar algo. Si usted tiene una pregunta: ¿cuántas veces tenemos que ministrar nuestra alma? Las veces, pueblo amado, que el Espíritu Santo nos muestre las áreas que necesitamos conquistar. Cuando las hermanas van conmigo para que las ministre, le digo: hija, yo ya te ministré y te liberé, ¿verdad que sí? Sí, pastora. ¿Y yo no te ministré esta área que me estás diciendo? No, pastora, porque yo no me acordaba. Y hasta ahora estoy detectando que me está haciendo daño. Entonces sí, vamos adelante. Vamos a liberar esa área. Entonces, cada vez que el Señor le muestre a usted una área que se ha convertido en una fortaleza, entonces venga y ministrese y libérese. Porque allí, las veces que el Espíritu Santo nos va a mostrar, nosotros tenemos que ir, porque necesitamos conquistar esas áreas. ¿Sabe por qué? Porque con la confesión nosotros quitamos los derechos legales. Y ese es el trabajo de Dios. Es maravilloso. ¿Sabe qué? Yo me maravillo y yo bendigo a Dios por la área de trabajo que Dios nos ha entregado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A veces yo me voy de mi casa a las 6:30, estoy en la oficina. Y regreso a mi casa casi a las 11 de la noche. Porque esa noche yo ministré y yo liberé. Esa noche. Entonces, para mí es una bendición poder hacer ese trabajo, porque yo sé que en ese momento es el Espíritu Santo obrando como el alfarero. Cuando tú te ministras y abres tu corazón y te sinceras y reconoces tu necesidad, permites que la mano de Dios entre como el alfarero.
Porque nosotros solo somos vasos. Por ejemplo, cuando alguien se ministra y detecto ciertas cosas, le digo, ¿sabes qué? Yo le dejo tarea. Si en el tiempo que yo te doy para que regreses a una liberación después de una administración, yo le digo, pide al Espíritu Santo que te muestre otras áreas, porque así no solo entro por una área, voy a entrar por las que sean necesarias. Pero también le digo, renuncia a lo que tú detectes. ¿Sabe por qué? Porque renunciando, abre tu boca y empieza a renunciar de lo que detectas. Si tú detectaste ira, entonces empieza a decir, Padre, yo renuncio a esta ira. Porque cuando tú lo pronuncias, tú estás quitándole el derecho al enemigo. Estás ablandando la tierra. Y por eso cuando usted detecte algo, empiece a renunciar, hermano. No se haga el disimulado, no, pero es que así es la vida, así me tocó. Ni modo. Hay gente que dice, así nací y así me voy a morir. Y eso es una mentira del diablo. Es una fortaleza. No. Nosotros tenemos a un Dios poderoso que vino a destruir las obras del enemigo en nuestra vida. Y nos ha dado las herramientas. Y nos ha dejado su revelación. Nos ha dejado su Espíritu Santo como luz a nuestra vida. Nos ha dejado una solución. ¿Usted cree que nuestro Padre Celestial nos va a salvar y nos va a dejar sabiendo que estamos heridos en nuestra alma? Sabiendo que nos sentimos solos, sabiendo que nos sentimos abandonados, sabiendo que traemos una maldición generacional que no escogiste, que yo no escogí, pero que es una realidad en mi vida. Y que es mi trabajo venir y pedir al Señor y pedir auxilio para que sea derribada esa fortaleza en mi vida, porque yo no la quiero, porque yo no puedo avanzar con eso en mi vida. Porque la Biblia dice que Él quiere que vayamos como la aurora, de aumento en aumento. Pero si hay fortalezas, no me van a dejar avanzar, no me van a dejar ver las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo le decía a las mujeres, hermanas amadas, lo mejor en tu vida no te ha sucedido. Lo mejor en tu vida, pueblo amado, está por sucederte. Así tienes que ver esto. Tú tienes que creer que si el tiempo atrás fue difícil, un tiempo mejor te espera. Porque la Biblia lo dice. Planes de bienestar, dice el Señor, tiene para nosotros. Y en esas promesas tenemos que caminar, y en esas promesas tenemos que avanzar, y en esas promesas tenemos que conquistar, pueblo amado. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Todo lo podemos en Él. Y usted conoce la historia de Josué. En aquel tiempo Dios le dijo a Josué, según Josué 5:2, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5:2. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Sabe por qué? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es? Yo leyendo la palabra, ¿cómo es que Dios le dice a Josué que por segunda vez vuelva a circuncidar? Y ¿cómo es eso? Pero entonces, leyendo más adelante, me di cuenta que los hombres de guerra que salieron de Egipto murieron en el desierto. Todos los hombres de guerra, los hijos de Dios, los del pueblo de Dios, habían muerto en el desierto y no pudieron poseer la tierra prometida porque no escucharon la voz del Señor, porque no entendieron, hermanos amados. Y estos hombres estaban tan afectados en sus vidas por el tiempo de la esclavitud, que el enemigo había levantado fortalezas en sus vidas, de tal manera que cuando Dios los llama a la libertad, ellos empiezan, ay, yo recuerdo lo que comí en Egipto. Ay, yo recuerdo lo que yo viví en Egipto. Y deseaban, siendo llamados a ser libres, siendo llamados a la libertad, deseaban el alimento de la esclavitud. ¿Por qué? Porque había fortalezas en su vida, una fortaleza de esclavitud. Así hay mucho pueblo en las iglesias, así hay mucho pueblo que estando bajo la unción de un ministerio apostólico, que estando bajo las alas de un ministerio de liberación, siguen atados, siguen siendo perseguidos por espíritus de destrucción, por espíritus de pecado, por problemas sexuales,
¿Sí o no es una realidad? Que hay gente que no puede dormir porque potestades nocturnas los visitan. Hay gente que se levantan, en vez de estar descansados, se levantan preocupados porque no pudieron dormir en la noche. ¿De dónde vienen esos pensamientos inmundos? ¿De dónde vienen esas escenas sucias e inmundas? ¿De dónde vienen? Hay fortalezas en tu alma, pueblo amado, que hay que derribar. ¿Cómo es posible que una mujer de Dios sueñe que está con otro hombre en el lecho matrimonial? ¿Cómo es posible que un hombre sueñe que está con otra mujer? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer se levanten a medianoche sintiendo las potestades que llegan a tocarlos, que llegan a despertarlos y que tienen relaciones sexuales con ellos? ¿De dónde viene este problema? Hay fortalezas que hay que derribar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos declarando? ¿En qué nos estamos deleitando? La Biblia dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pueblo amado. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero ¿de dónde vienen esas batallas? ¿De dónde? ¿Sabe usted que hay gente que está tranquila? Tranquila. Le digo porque, hermano, nosotros tenemos años de ministrar. Y de repente la buena mujer, la mujer santa, tiene deseos de adulterar y tiene deseos de pecar. ¿Por qué? Porque en algunos casos, no aquí gracias a Dios, ustedes no, porque en algunos casos, uno de los dos, en este caso si la mujer tuviera ese problema, es porque su esposo cometió un pecado de adulterio y se unió después a su esposa. Entonces esas contaminaciones de adulterio se la trajeron a la mujer. Entonces la mujer empieza a imaginarse cosas. No le puede hablar a alguien porque ya empieza a pensar mal y a desear una relación ilícita cuando antes nunca lo había pensado. Y así es viceversa. Sí, las contaminaciones, hermanos, que se vuelven una fortaleza. Por eso nosotros tenemos que venir delante del Señor voluntariamente y pedirle: Señor, muéstrame por dentro, abre mis ojos espirituales. Porque a Josué le dijeron cuando le iban a entregar a Jericó: mira, Josué, mira lo que tienes que conquistar. Y yo se lo voy a ahorita mostrar con la palabra. Entonces eso es muy peligroso. Por eso que tenemos que tener cuidado de no permitir que el enemigo levante fortalezas en nuestra vida. El Señor le dijo a Josué que conquistara Jericó. Jericó era una fortaleza, era una ciudad fuerte. Dios le reveló las estrategias para derribarlas. Jericó, para el mundo de aquel tiempo, para los israelitas, Jericó, principalmente para los judíos, ¿verdad? Era una ciudad maldita, llena de pecado, de tinieblas, impenetrable por su muro. Eran tan fuertes los muros. La primera ciudad que Dios le dice a Josué conquista es la ciudad que tenía más fama de ser una ciudad con muros invencibles, impenetrables por su muro, por sus puertas, por su rey y por sus guerreros. Además, Dios había decretado juicio sobre Jericó. Pero ¿sabe qué? Si nosotros vemos la historia, Jericó, eso era una de las tierras del cual Dios le había dicho a Abraham que se la daría por heredad a sus descendientes y a sus generaciones. Jericó era tierra prometida para el pueblo de Israel, pero estaba llena de fortalezas. Entonces, así es nuestra vida. Tenemos promesas de Dios en nosotros. Tenemos esperanza en Dios. Nosotros no somos un pueblo sin esperanza. Nosotros somos un pueblo con identidad,
con la identidad de ser hijos de Dios. La Biblia dice que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Nosotros no somos cualquier cosa. Pero sin embargo, tenemos que entender que tenemos que trabajar con las fortalezas en nuestra vida para que nosotros podamos poseer las bendiciones que nos pertenecen, porque Dios ya la asignó para nosotros. Así Jericó, el Señor se lo había prometido a Abraham y Dios no iba a mentir. Claro, el enemigo había trabajado en esa ciudad y había levantado fortalezas y habían problemas para que el pueblo de Dios la poseyera. Pero entonces Dios le revela una estrategia a él para que él trabaje. Josué 6:12. Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir, mas el Señor dijo a Josué: mira, hoy he entregado a Jericó. ¿Sabe cómo se llamaba Jericó? Cuando usted lo busca en el diccionario, se llamaba lugar de fragancia. Entonces el Señor le dice: mira, Josué, estoy parafraseando, este lugar yo lo he designado y lo he apartado para ustedes como mi pueblo. Y este lugar, en este lugar ustedes van a tener deleite, porque este lugar es un lugar de fragancia. Pero ahora yo te entrego a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. O sea, Josué sabía que tenía que hacer guerra para derribar estas murallas y estas fortalezas. Josué 6:20 dice que los muros fueron derribados. La palabra derribar en el hebreo es la palabra perecer. Tenemos que hacer perecer las fortalezas que el enemigo ha levantado en contra de nosotros. Tenemos que quebrarlas, tenemos que romperlas, tenemos que asolarlas, tenemos que hacerlas desaparecer, tenemos que trastornar, tenemos que darle vuelta a esta situación que nos ha perseguido. ¿Por qué tenemos que caer en la misma situación? 1 y 2 y 3 y 4. ¿Cuántas mujeres yo no he oído decirme: hermana Luz, ya estoy cansada, que me he casado 3, 4, 5 veces y me va igual? ¿Qué hago para cambiar esta situación? Derribar las fortalezas. Todo esto tenemos que hacer con las fortalezas que sean removidas. Porque de lo contrario, óigame, y es fuerte lo que le voy a decir, querramos o no, si nosotros no nos levantamos a derribar esas fortalezas, seguiremos bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Para algunos creyentes se les es difícil comprender estas realidades. Ahorita yo sé que algunos están bateando: ¿será verdad? Pero es que el Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Claro que tiene poder. Pero dígame usted de los ejemplos que la Biblia deja. Por ejemplo, lo voy a rápidamente porque sé que el tiempo ha corrido. ¿Quién engañó a Eva? Contésteme, por favor, ayúdeme. Satanás. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? Satanás. ¿Quién incitó a Judas para que traicionara a Jesús? ¿Quién entró en Judas? Satanás. ¿Quién puso en David el deseo de hacer un censo que era contrario a la voluntad de Dios? Satanás. ¿Quién llenó el corazón de Ananías y Zafira para que mintieran al Espíritu Santo? Satanás. ¿Quién estaba influenciando a Pedro para que le dijera: Señor, no vayas a la cruz? Que el Señor, Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Que el Señor te reprenda. Porque no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a aquel que estaba hablando por medio de Pedro. Y Dios tomó autoridad. Así usted y yo tenemos que tomar autoridad sobre aquellas cosas que solamente están para estorbar nuestra vida, para que no alcancemos la madurez en el Señor. Mire, una persona madura disfruta, de verdad. ¿Sabe? Por eso mi hija me dice a veces: regaña a Jeremías. Yo no lo regaño. Yo le digo: regañalo vos, porque yo ya te regañé a vos. Yo le digo: ahora te toca a vos. Y ya viene mi segundo nieto, hermanas y hermanos. Mi hija está embarazada y va a tener otro bebé. Entonces yo le digo a ella: no, yo voy a disfrutar a mi nieto. Vos decirle lo que le tenés que decir, pero yo lo voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque en la madurez tú no quieres estar regañando a tu nieto, porque ya regañaste a tus hijos. Entonces, pero la madurez te permite disfrutar.
Tengo a mi nieto y las cosas que me hace, usted supiera. Al grandpa, de verdad. El grandpa le dijo el otro día, ¿y este book de quién es? Mío. Le dijo, ok, y lo tiró atrás del sillón. Entonces, ve, pero entonces mi esposo estaba risa y risa, y mi nieto. Entonces, cuando tú maduras, tú disfrutas. Así es en el Señor. Cuando tú maduras en el Señor, las cosas pequeñitas que te molestaban en la iglesia ya no te molestan, sino que las entiendes y las comprendes. Y tienes cuidado para no dañar a tu hermano y a tu hermana. Porque tú sabes que tú también pasaste por esa etapa, donde con solo que no te saludaran, ya te sentías rechazado. Mucho menos si te exhortaban, ya querías llorar. Ok, creo que pueden pasar los de la alabanza. Pueden pasar, hijos. Tengo mucho que decir, pero quiero ministrar, aunque sea un momento. Y quiero concluir con esto. 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, oiga, en cautiverio a la obediencia de Cristo. Por eso nosotros, cuando ministramos en la liberación, el ataque a la mente, el tormento, nosotros llamamos a una potestad que se llama Mengelesh. Es un principado. Entonces nosotros decimos esto. Hay espíritus que nosotros los enviamos al abismo. Pero cuando son principados los tienes que enviar a los pies de Jesucristo. Entonces, hermanos amados, porque el enemigo quiere cautivar, poner fortalezas en nuestra mente de duda hacia lo legítimo de Dios. Le conviene, porque quiere impedir tu libertad. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente expulsará, oiga, de delante de vosotros a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos y a los gergeseos y a los amorreos y a los jebuseos. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Juan 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Es cuando nosotros no nos ministramos sinceramente. Es cuando nosotros permitimos que el orgullo nos gane o la vergüenza. Pueden ser dos cosas. Puede ser el orgullo o puede ser la vergüenza. Si usted no quiere que las malas experiencias se vuelvan a repetir en su vida, ministrese para liberarse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Al confesar, te limpian la maldad que el enemigo ha sembrado por muchas fuentes, por muchas puertas. Dios debe ser nuestra única fortaleza. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio. Póngase de pie, por favor. Vamos a ministrar. Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, si tenemos a Dios como fortaleza, pueblo amado, derribemos las fortalezas que Satanás ha levantado contra nosotros y permitamos que la fortaleza de Dios entre en nuestra vida. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares y aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios.
las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones y se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. Oiga, el Señor de los ejércitos, levante su mano. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Señor en esta tierra. Espíritu Santo, gracias por tu auxilio. Gracias porque podemos clamar a ti. La Biblia dice que el Señor es torre fuerte y que a Él correrá el justo y será levantado. Pueblo amado, hay auxilio para nosotros. No todo está perdido, pero levántate a conquistar tus victorias. Levántate a conquistar tu territorio que Dios ya te lo dio. Pero tienes que conquistarlo. Pero tienes que ir y derribar esos muros que no te dejan poseer las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Ven, pueblo amado, Dios quiere auxiliarte. Si tú no sabes con qué has peleado, a lo mejor no has detectado, no has discernido con quién has estado batallando, con quién has estado peleando. ¿Por qué tanta derrota? ¿Por qué no hay paz en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué no hay paz en tu alma? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes avergonzado cuando Dios ya te perdonó? ¿Por qué te sientes acusado? ¿Por qué? Porque te escondes de la presencia de Dios. Adán se escondió y se tapó con hojas porque no quería que Dios viera su realidad. Ahora yo te digo algo. Ven delante del Señor. Ven voluntariamente y dile: Señor, muéstrame las fortalezas que se han levantado en mi vida, porque tú eres poderoso para derribarlas. Dios ya no quiere que tú sufras pérdidas. Dios no quiere que su pueblo llore por pérdidas. Dios ya no quiere que tú llores de dolor, sino de agradecimiento. Hay pueblo que no conoce palabras, lágrimas de alegría y de gozo, sino que constantemente estás siendo bombardeado. Constantemente el enemigo se levanta y te golpea y te hiere, y tú no sabes cómo salir. Pero ahora venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que la unción de liberación ahora caiga sobre tu pueblo, Señor. Que el aceite del cielo sea derramado para romper toda fortaleza. Por favor, ayúdenme a orar, hermanos y hermanas amadas. En el nombre de Jesús, venimos declarando liberación. Yo declaro que la unción de liberación hoy cae sobre este lugar. Que la unción de liberación hoy desciende sobre tu vida. Que las murallas tienen que desaparecer. Que las murallas tienen que ser destruidas. Murallas de inseguridad. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate en el nombre de Jesús y recupera tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad no es de pecador, no. Tu verdadera identidad no es de mentiroso, no. Tu verdadera identidad no es de pobre, no. Tu verdadera identidad, eres hijo del Altísimo. Eres un pueblo especial, real sacerdocio, sacerdotes del Dios Altísimo. Eso es nuestra verdadera identidad. En el nombre de Jesús,
Empieza a renunciar. Padre, venimos desarraigando, Padre. Yo me uno a estos hombres y estas mujeres, Señor, que en su interior luchan por salir adelante. Luchan porque no se repita otra vez lo mismo, esa experiencia negativa. En el nombre de Jesús yo vengo a bendecirlo, Señor. Haz ahora, Padre, yo vengo a declarar, Señor, y vengo a desatar una palabra de liberación sobre sus vidas. Yo vengo ordenando que todo derecho legal sea levantado en sus vidas. Que si sus padres tienen derechos legales ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo anulando esos derechos legales. Lo vengo removiendo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, abre sus ojos como los abrió Josué. En el nombre de Jesús, pueblo amado, tú tienes que ser un pueblo con ojos abiertos. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque vamos en pos a conquistar nuestro territorio. Tu paz es tu territorio. Mujer de Dios, tu provisión es tu territorio. Tus hijos que tal vez se han ido de casa son tu territorio y debes de conquistarlos con amor y con misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a bendecir a este pueblo, Señor, y vengo a declarar que ángeles guerreros están en este lugar.